En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy vamos a hablar un poquito sobre el pecado. Y para ello vamos a pedir el auxilio que viene de lo alto, la lucidez que el Espíritu Santo nos da, la sabiduría. Vamos a pedirle que tome nuestra mente y nuestro corazón para que se abran de par en par a escuchar lo que Él quiera decirnos. Ven Espíritu Santo de Dios, ven fuente de sabiduría, fuente de ternura, océanos de la misericordia de Dios. Ven Espíritu Santo a nuestra vida para que podamos en este rato de oración comprender dónde están nuestros pecados de obras, nuestros pecados de palabras, pero también nuestros pecados en gestos, en omisiones. Ven Espíritu Santo de Dios y pon en nosotros toda tu luz, toda tu paz y todo lo que necesitemos para ver claramente dónde estamos rompiendo nuestra amistad con Dios. Ven Espíritu Santo de Dios, fuente divina. Ven Espíritu Santo de Dios, amor divino. Ven Espíritu Santo de Dios por medio de María. María que es la pureza, la sin pecado. Que por medio de su intercesión tú vengas hoy a obrar en nosotros. Ven Espíritu Santo de Dios. Ven Espíritu Santo de Dios. Ven Espíritu Santo de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El pecado. ¿Cómo podemos resumir en pocas palabras el pecado? El pecado es cada acto que no agrada a Dios. Es nuestra desobediencia a Dios. Es ese alejarnos del plan divino que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Cómo entra el pecado en el mundo? El pecado en el mundo, ese que heredamos vos y yo, entra precisamente por una desobediencia y rompe esa relación divina que Dios quiso tener con nosotros, con vos y conmigo. Dios es mi creador y por eso sabe más que nadie qué es lo mejor para mí, qué es lo mejor para vos, para nuestras vidas. Pero muchas veces nosotros creemos saber mejor que Dios, nuestro Padre, nuestro Creador, lo que queremos y lo que necesitamos en nuestra vida. Y muchas otras veces no nos importa lo que Dios piensa. No nos importa si lo que vamos a hacer lo hiere, le cae mal, lo ofende o nos aleja de Él. El pecado de Adán y Eva fue que quisieron ser como Dios, quisieron saberlo todo, cayeron en la tentación del enemigo, esa serpiente antigua. Quisieron dejar de obedecer a Dios. No aceptaron confiar en Dios y decidieron entonces vivir su propia vida. Y muchas veces nosotros creemos estar en lo justo, creemos estar en la luz, pero no lo estamos, porque nos falta ese amor, esa relación de amor con Dios. Perdón. La Biblia nos dice en 1 de Juan 2, del 9 al 11, quien dice que está en la luz, pero desprecia a su hermano, todavía está en tinieblas.
El que ama a los demás permanece en la luz y no tropieza. Pero quien desprecia a su hermano está en la oscuridad, camina en la oscuridad, no sabe a dónde va, está enceguecido. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y cuando nosotros estamos cerrando el corazón a un hermano necesitado, es porque no hemos dejado entrar el amor de Dios en nuestro corazón, porque no hemos descubierto todavía el verdadero amor en Cristo. Cristo dio su vida por nosotros y también nosotros estamos llamados a dar la vida por nuestros hermanos. Jamás podremos decir que no tenemos pecado, todos pecamos. San Pablo dice en Romanos 3:23, todos pecaron y están privados de la gloria de Dios. Tantas veces nos escandalizamos por los pecados de nuestros hermanos y no nos damos cuenta que seguramente tenemos pecados similares o aún peores. Todos pecamos. La diferencia está en que pecamos de diferentes maneras. Cada vez que hacemos daño al otro, que nos creemos más que el otro, que se nos termina la paciencia, que podemos ayudarlo al otro y no lo hacemos. Cada vez que nos alegramos por el mal ajeno o envidiamos, cuando no nos importa ver a otros sufriendo, somos pecadores. Tantas veces nos encerramos en nosotros mismos y no le hemos dado una oportunidad, un lugar al amor de Dios en nuestra vida. Jesús nos dice, todo lo que hicieron con el más pequeño lo hicieron conmigo. Y tantas veces todo esto que acabo de nombrarles, que nosotros hacemos, el no importarnos los demás, el no tener paciencia, el alegrarnos por el mal ajeno, el envidiar a mi hermano, lo hacemos con el propio Jesús. Porque mi hermano es templo del Espíritu Santo en el que habita Jesús. Yo tengo que ver en el rostro de mi hermano el rostro de Jesús. Entonces el pecado es esa piedra, esa acción que yo elijo cometer y que me separa de la amistad con Dios, que rompe mi amistad con Dios. Mi pecado puede ser venial o puede ser mortal. El pecado venial es ese pecado leve, tal vez, no sé, una mentira, la que llamo una mentira piadosa. Mi pecado mortal es ese pecado que reviste una materia grave. Es ese pecado que yo sé que si lo voy a cometer voy a ofender gravemente a Dios. Es ese pecado que si con toda mi libertad y mi voluntad, aún sabiendo que voy a ofender a Dios, igual lo cometo, rompo, corto, por propia elección mi amistad con Dios. Y muchos pecados veniales pueden llegar a cometerse en un pecado mortal. Un día una mentirita piadosa, otro día otra mentirita piadosa, días después otra mentirita piadosa. Y voy acumulando pecados veniales que casi seguro me van a llevar al pecado mortal. Por el bautismo se nos quita ese pecado original que traemos por herencia de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Pero luego a lo largo de nuestra vida ya empezamos a cometer nuestros pecados personales. Y Dios es tan misericordioso que nos ha dejado un sacramento por medio de Jesús.
el sacramento de la confesión, el sacramento de la reconciliación. Para llegar a ese sacramento debemos primero tener un arrepentimiento de ese pecado. ¿Y quién me va a hacer ver mi pecado? ¿Y quién me va a ayudar a trabajar en ese arrepentimiento? El Espíritu Santo de Dios, al que cada día debo clamar su presencia en mi vida. Tenemos dos caminos. Uno es pensar menos en nosotros mismos y más en Dios y en los demás. Hacer el bien, perdonar, atender las necesidades de mi hermano, acompañar al que lo necesita, escuchar, abrazar. Este es un camino que cada vez nos va a hacer más fuertes y más felices. El otro camino es encerrarnos en nosotros mismos, creernos ese ombligo del mundo a través del cual todo pasa por nosotros. Es ese camino en el que elegimos vivir para el placer, la comodidad, el egoísmo. Vivir para el tener, el poseer, el dominar, el ser bien visto por los demás. Y este camino nos va a endurecer y nos va a cerrar cada vez más el corazón, pero también nos va a dejar cada vez más tristes y más insatisfechos. Pero el amor de Dios siempre nos está buscando para sacarnos de esos pozos en los que caemos. Muy bueno es cada noche al ir a dormir hacernos un examen de conciencia para ver en qué durante el día le he fallado a Dios. En mi humanidad, ¿qué pecado he cometido? Y pedirle perdón. Pedirle perdón al Señor por todo aquello con lo que lo he ofendido durante ese día. Todos pecamos, hermanos. Cuando somos indiferentes a aquel que los necesita, cuando somos cerrados e indiferentes al dolor de los demás. Y cuánto lastimamos a Dios, que ama a todos sus hijos por igual. Cuánto lastimamos a ese Dios que hace caer la lluvia sobre justos e injustos. La santidad es un camino que decidimos o no recorrer cada día. Nadie es santo, hermano, nadie es santa. Cada uno carga con sus propios pecados, sus propios errores y las consecuencias de los mismos. Mas, sin embargo, hay alguien que cargó con todos, con tus pecados y los míos, y ese fue Jesús. Después de haber caído en el abismo del pecado y alejarnos de Dios, Dios en su infinito amor prefirió no pedirnos nada, no pedirle nada a la humanidad, sino que hizo algo increíble, algo que para nosotros es incomprensible. No alcanzamos a comprenderlo con la mente y a veces ni siquiera con el corazón. Nos mandó a su Hijo, que es exactamente igual a Él, porque comparte con Él toda su divinidad. Entonces Dios, en su amor, para no pedirle a la humanidad algo imposible, algo que no podía hacer, nos mandó a su Hijo Jesucristo. ¿Y cómo lo mandó? Hecho hombre, como vos y como yo. El Hijo infinito del Padre Dios se hizo hombre dentro de la Virgen María y nació como todos nosotros. Fue niño, vivió, tuvo una infancia, lloró, trabajó, jugó como todos nosotros. Siendo hombre, podía representar a la humanidad y pagar por los pecados de toda la humanidad, por los tuyos y los míos. Y como también era Dios,
lo que Él hiciera tenía un valor infinito. Lo que Él hiciera podía justificar y perdonar nuestros pecados. Por eso dice el Evangelio, como ya lo hemos escuchado, tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único. A tal punto llega el amor de Dios, es sin límites. A Jesús, el Hijo de Dios, le costó terriblemente salvarme, salvarte. Y no sufrió solo por los clavos que lo clavaron a esa cruz. Sufrió terriblemente porque cayó sobre su corazón toda la amargura de los pecados de toda la humanidad. Fue un peso terrible que Jesús tuvo que soportar sobre su corazón. Por eso en la Biblia leemos: Él ha sido herido por nuestras rebeldías, molido por nuestras culpas. Él soportó el castigo que nos trae la paz, y con sus heridas hemos sido curados. Todos andábamos como ovejas perdidas, y Dios descargó sobre Él la culpa de todos nosotros. Isaías 53, 5, 6. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. San Pablo en 2 Corintios 5, 21 nos dice: porque Él cargó con el pecado de todos los hombres como si Él mismo hubiera sido el pecador y el culpable. Aceptemos a Jesús como Señor de nuestra vida y dejemos que su vida divina se haga nuestra vida. Confesémoslo como nuestro Señor, rindámonos a su señorío. Solo Él y nadie más. Confesemos que Él es el único dueño, el único Rey de nuestra vida, nuestra salvación. Entonces, ¿qué es el pecado? Podemos hablar horas sobre lo que es el pecado, bíblicamente, teológicamente, pero la manera más fácil de comprender el pecado es entender que es esa acción que cometo y que me aleja de la amistad con Dios. Te invito a que hagamos algunas renuncias y revisemos nuestra vida y que acudamos al sacramento de la reconciliación, allí donde Dios hace que Jesús nos espere en la persona del sacerdote. ¿No te sirve, hermano o hermana, confesarte ante el Santísimo Sacramento, en el sagrario? ¿No te sirve decir que te confesás directamente con Dios? Porque para eso el Señor nos ha dejado el regalo del sacramento, que no es fácil, no es fácil. No es fácil, porque el diablo nos quita la vergüenza para pecar, pero nos la devuelve al momento de ir a confesarnos. Es Cristo que te espera, y es Cristo el que te va a decir de bocas del sacerdote: yo te absuelvo de todos tus pecados. Mi Dios, a ser yo mismo el centro de mi propia vida, renuncio. A no tenerte en cuenta en mis decisiones, renuncio. A no buscar lo que te agrada, renuncio. A vivir solo, olvidando que estás a mi lado, renuncio. A todo resentimiento, odio o rencor, renuncio. A toda injusticia y abuso de los demás, renuncio. A todo engaño, difamación y a las críticas ácidas, renuncio. A las broncas y discordias, renuncio. A sentirme superior, a querer dominar y poseer, renuncio. A los celos y las envidias, renuncio. A vivir para la comida, la bebida o la sensualidad, renuncio. Al pesimismo y la tristeza por cualquier motivo, renuncio.
A vivir para tener cosas, renuncio. A la avaricia, renuncio. A la superstición, la astrología, los horóscopos, la brujería, el curanderismo, los amuletos, a querer conocer y dominar el futuro, renuncio. A querer controlar la mente, a ser un superhombre, renuncio. Renuncio, mi Dios, renuncio, mi Padre, renuncio, Jesús, a todo lo que me aleje de ustedes, de ti, mi Santísima Trinidad. Confesemos nuestra fe delante del Señor. Creo que Dios creó todo lo que existe. Creo, Señor. Creo que me creó por amor y me ama como Padre. Creo, Señor. Creo que está presente en este mundo. Creo, Señor. Creo que tiene poder para cambiar las cosas. Creo, Señor. Creo que Él ama a todos los hombres, especialmente a los pobres y a los pecadores. Creo, Señor. Creo que Él busca para nosotros un mundo de paz, justicia y amor. Creo, Señor. Creo que de una forma o de otra el bien va a triunfar. Creo, Señor. Creo en la alegría de Dios. Creo, Señor. Creo que todos los hombres somos hijos del mismo Padre. Creo, Señor. Creo en Jesús, el Hijo único de Dios que se hizo hombre. Creo, Señor. Creo que Jesús es el Salvador del mundo y mi Salvador. Creo, Señor. Creo que Jesús tiene poder en el cielo y en la tierra. Creo que Él es la verdadera respuesta para los problemas del mundo. Creo que con Jesús todo es posible. Creo, Señor. Creo que aquí y ahora Jesús le da sentido a mi vida. Creo, Señor. Creo en el Espíritu Santo que transforma, santifica y da vida al corazón. Creo en la Iglesia que es el pueblo de Dios y el cuerpo de Cristo. Creo en Jesús que me llama a ser parte de la Iglesia Católica. Creo, Señor. Creo que la Madre de Jesús es nuestra Madre. Creo que en cada comunión recibo a Jesús. Creo que Jesús está en los demás. Creo que lo que hago a los demás se lo hago a Jesús. Creo, Señor. Creo que Dios me invita a la vida eterna. Creo que Dios me quiere plenamente feliz. Creo, Jesús. Te invito a proclamar a Jesús como Señor. Jesús es mi Señor. Señor de mi familia y de mis amigos, de mis estudios y mi trabajo, de mi pobreza o de mi riqueza, de mis deseos y de mi sexualidad, de mis problemas y preocupaciones, de mis sueños y de mis planes, de mi imaginación y de mi memoria, de mis manos y de mis pies, de mi forma de comer y de vestir, de cada minuto de mi vida, de toda la historia de mi vida, de mi salud y de mis enfermedades, de mis sentimientos y de mis emociones, de mi casa y de todos mis bienes, de todas mis alegrías y éxitos, de mi inteligencia y de mi voluntad, de mis ojos y mis oídos, de mis pensamientos y mis palabras, de mi forma de tratar a los demás, del centro de mi corazón. Jesús, eres mi Señor. Porque me compraste al precio de tu sangre, porque me hiciste libre de la esclavitud del pecado que me separó de Dios, porque me reconciliaste con Dios con tu sacrificio. Jesús, eres mi Señor. Y vamos a pedirle a la purísima, a la santísima, a la inmaculada, sin pecado, siempre Virgen María, que por su pureza nos esté llevando siempre al corazón de su Hijo Jesús. Bendita sea tu pureza, Madre, y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día
alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía, vivir ni morir sin tu santa bendición. Que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ánimo, hermanos, que el pecado y la muerte han sido vencidos por tu Señor, por mi Señor, en la cruz y la resurrección. Que Dios me los bendiga.